Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros vamos a meditar al respecto de la actitud de indignación que las personas deben tener para agradar a Dios y para vencer al mundo. La Biblia dice en Éxodo 32:15, dice: entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Fíjese que estas tablas con las que Moisés bajó del monte eran completamente de la manufactura de Dios. Fue Dios quien las fabricó, quien las labró y quien las escribió. O sea, eran santas. Ahora, dice en el versículo 19 así: y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas que representaban el nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, ¿qué es lo que él encuentra? Él encuentra un pueblo corrupto, perdido, adorando a una estatua, a un becerro de oro, y él encuentra al pueblo incluso sacrificando y danzando para este muñeco de oro. Entonces Moisés se llena de ira, Moisés se llenó de indignación, y esa indignación representa el disgusto de Dios, la revuelta de Dios en contra de la actitud del pueblo. ¿Qué fue lo primero que Moisés hizo? Quebró las tablas. Es decir, fue como Dios diciéndole a Moisés, o al pueblo mejor dicho, a través de Moisés: yo no voy a hacer un pacto con ustedes. Yo iba a hacer un pacto con ustedes, mas ya no haré un pacto con ustedes, porque ustedes me traicionaron, ustedes se corrompieron, me abandonaron. Moisés quebró las tablas con esa ira, esa indignación que Dios colocó en él. Él quebró las tablas, él destruyó el becerro de oro y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Y más adelante, en el versículo 28, dice que murieron 3,000 hombres del pueblo, que eran los que habían promovido toda esta perversión y toda esta corrupción a través del becerro de oro. Entonces vemos que la actitud de Moisés en contra de lo que él estaba viendo no fue una actitud pasiva, no fue una actitud callada. Hubo en realidad un grito de indignación y de revuelta en contra de lo que el pueblo estaba haciendo. Hubo una ira en contra del pecado. Muchas personas quieren tener el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? Que siempre están cayendo en los mismos pecados. Siempre están volviendo a la mentira, a la grosería, al rencor, al odio. Siempre están volviendo al resentimiento, al egoísmo. Siempre vuelve con la amante. Quizás dice: cónchale, yo no consigo dejar el pecado. Yo hasta quiero, pero no puedo. ¿Sabe lo que usted necesita? Mi amiga, mi amigo, usted necesita indignarse. Usted tiene que llenarse de esa ira de Dios.
y decirse a usted mismo, basta, basta, yo no voy a darle ni un minuto más al diablo en mi vida. Yo no voy a darle más el gusto a Satanás. Yo no voy a seguir haciendo lo que él quiere. Yo no voy a permitir que él siga gobernando mi vida. Yo no voy a darle más poder a él en mi corazón. Decir, basta, yo no voy a seguir mintiendo. Hacer como Moisés cuando vio el becerro, que él se indignó. Usted tiene que indignarse contra el pecado. Indignarse contra esa condición pasiva. Quizás usted dice, yo quiero cambiar, pero es que no puedo. No, usted no puede decir es que no puedo. Usted tiene que indignarse y decir, yo voy a cambiar a partir de ahora. Yo no voy a seguir mintiendo. Yo no voy a seguir cayendo con las mujeres, con los hombres, con los vicios. Si usted no se indigna en contra del mal, en contra del pecado, el pecado siempre te va a dominar. Usted tiene que decir basta y salir de esa relación que te aleja de Dios. Salir de ese noviazgo que te aleja de Dios. Decir basta y salir de esas amistades que te alejan de Dios, o incluso de ese trabajo que te aleja de Dios. Usted tiene que tener ese coraje, esa actitud valiente, esa actitud de coraje, es lo que usted necesita para tener un encuentro con Dios. Moisés quebró las tablas que el mismo Dios había hecho. Dio de beber el oro con el que el becerro había sido hecho al pueblo de Israel. Y aún murieron 3,000 dentro de Israel. Pero Dios no le reclamó nada a Moisés. Dios no se molestó con Moisés. Dios no se enfureció con Moisés. Porque Dios se agradó de esa actitud. Esa indignación mostró para Dios que Moisés lo ponía a él por encima de todas las cosas. Y para que usted reciba el Espíritu Santo, usted tiene que poner a Dios por encima de todas las cosas. Usted tiene que tener la valentía, el coraje de poner a Dios por encima de todas las cosas. Indígnese. Yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy fallando. Pero entonces ya usted reconoció, ahora indígnese y luche contra el pecado. En el capítulo 33, nosotros vemos que Moisés le dice a Dios, acá en el versículo 17 dice así: y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. ¿Qué ganó Moisés a los ojos de Dios? Gracia. La actitud de Moisés de indignarse, de quebrar el becerro, de quebrar las tablas, de incluso llegar a matar a los perversos que habían traído toda esta corrupción, hizo que Dios se agradara de Moisés. Moisés halló gracia. Cuando usted se indigne, mi amiga y mi amigo, en contra de todo lo que hay en su vida malo, quizás usted es una persona que siempre promete a Dios, pero usted nunca cumple. ¿Y sabe por qué usted nunca cumple? Porque usted no se ha indignado. Porque cuando usted se indigne, usted va a decir, yo voy a cumplir con Dios mis votos, mis promesas, sea como sea, yo voy a honrarlo, yo voy a ser fiel a lo que yo dije que iba a hacer. Entonces, cuando usted se indigne, usted va a vencer todas las trabas del diablo, toda la tranca, toda la pesadez de la carne, toda la negatividad de su propio yo, y usted va a ser fiel. Usted va a cumplir, Dios va a honrarlo. Y allí usted va a hallar gracia a los ojos de Dios. Y Dios hasta va a decir, te conozco por tu nombre. ¿Por qué? Porque fuiste valiente, porque te atreviste, porque tuviste el coraje de luchar en contra del pecado, de vencer al mundo, de obedecer a Dios. La fe no puede ser pasiva. La fe no es solo adoración o alabanza. Hay un momento de la fe donde se tiene que tener
esa ira, esa indignación y levantarse y decir, basta ya, ir en contra del pecado, en contra del mundo, dejar de agradar al mundo para agradar a Dios, ser valiente para cumplir con Dios en todas las cosas. Y ese momento es ahora. Cuando usted asume esa actitud, entonces usted termina agradando a Dios, hallando gracia a sus ojos, y el Espíritu Santo viene sobre ti. Hay muchos que no tienen el Espíritu Santo porque no han tenido ese coraje de poner su 100%, no han tenido esa indignación. Pero también hay personas que recibieron el Espíritu Santo porque dijeron así, basta ya, yo no voy a seguir viviendo sin el Espíritu Santo. Y se indignaron y lucharon y pelearon contra sí mismos, contra la carne, y honraron a Dios y ayunaron y se esforzaron y sacrificaron su vida, pusieron su vida en manos de Dios, y allí aconteció. Quizás eso es lo que le falta a usted, esa indignación. Indígnese. Moisés dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. O sea, Dios le mostró su gloria a Moisés porque Moisés halló gracia a los ojos de Dios. La indignación de Moisés fue correcta. Indígnese, llénese de ira en contra de lo que usted está haciendo errado, llénese de ira en contra de las dudas, de la negatividad. Indígnese. Quien se indigna vence el pecado, quien se indigna vence al mundo, quien se indigna encuentra a Dios, recibe el Espíritu Santo. Mas el que no se indigna sigue dominado por el pecado, sigue dominado por los vicios. El que no se indigna nunca será fiel a Dios y siempre va a ser esclavo de este mundo. Indígnese y Dios le honrará. En el nombre de Jesús.